Bien, buenos días. Hoy vamos a continuar con la unidad 5, que tiene que ver con las ondas, ¿verdad? Eh, Recuerden que el lunes estábamos hablando sobre las oscilaciones, vibraciones, ¿verdad? También hablamos un poquito de lo que era el movimiento oscilatorio y eh, los elementos que conforman al movimiento oscilatorio, ¿verdad? Entre eso estaban el periodo, la frecuencia, la, la aceleración, la velocidad angular, ¿verdad? Que es la frecuencia angular, eh, la amplitud, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces ahora nos vamos a concentrar en, eh, en ver dos situaciones donde el movimiento oscilatorio ocurre, vamos a suponer. Y también vamos a hablar un poquito de lo que es un movimiento armónico simple. Entonces, voy directamente al material. Entonces, aquí tenemos una situación que yo mencioné la otra vez. Una situación donde podemos decir que el movimiento oscilatorio se cumple. Y esta situación es con el péndulo simple. Como yo le comenté la otra vez, el péndulo es un instrumento donde yo tengo una masa adherida a un hilo o soguita y esta está fijada aquí, ¿verdad? Ya yo le dije que el péndulo se mueve en forma de va y ven, o sea, si formamos un ángulo con relación a la vertical y soltamos el péndulo, entonces el péndulo va a ser siempre este movimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con el péndulo? El péndulo, cuando nosotros lo sacamos de del origen, o sea, del punto de origen, porque yo puedo decir que el péndulo comienza aquí y termina aquí también. O sea que la oscilación yo puedo decir que es un movimiento que inicia aquí, va para acá, recorre otro completo y vuelve otra vez aquí. Eso es una oscilación. Entonces el péndulo, este viene siendo el origen. Cuando lo sacamos del origen, se forma el ángulo y se forman estas componentes. Si se acuerdan, cuando nosotros trabajamos las fuerzas, bueno, en la dinámica trabajamos una parte, pero esto de las fuerzas tiene que ver con las componentes. Esa flechita que ustedes ven aquí de este lado es la fuerza que hace la soga para mantener el péndulo moviéndose. Esto se le llama tensión. Recuerden que una fuerza de tensión es una fuerza que hace una soga, generalmente. Y aquí tenemos otra fuerza, que es la fuerza que hace el peso de la masa. Esa P que ustedes ven ahí, el peso de la masa. Y este peso de la masa ayuda a que el péndulo también se mueva. ¿Por qué? Porque el péndulo, cuando nosotros lo soltamos, lo que hace es que por gravedad se mueve. Si no fuera por la gravedad, no se moviera. Entonces, dado todo esto que está aquí, que hay muchas cosas que no voy a mencionar porque también por cuestión de tiempo. Solamente podemos decir lo siguiente, miren, que el peso
que es una fuerza, con relación al péndulo, nosotros lo podemos describir con esto, miren. ¿Por qué? Bueno, porque miren, el peso es masa por gravedad, ¿verdad? Peso igual a masa por gravedad. Y como el péndulo está en relación a un ángulo, ¿verdad? Aquí me aparece seno del ángulo. No le voy a especificar mucho eso del seno del ángulo, porque eso ya es asunto de un poquito más complicado. Pero la cuestión es que este seno del ángulo se consigue con ese recorrido X y la L que viene siendo la longitud de esto que está aquí. Esa L viene siendo la hipotenusa y esta X viene siendo el cateto adyacente. Entonces el seno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Por eso es que sale esa X con esa L. Ahora bien, si nosotros queremos buscar la aceleración, solamente tenemos que sustituir el peso por la fórmula de la masa, que sería masa por gravedad igual a esto. Ah, otra cosa muy, muy importante. ¿Por qué esto es negativo? ¿Por qué esto sale negativo? O porque el peso siempre va hacia abajo. Y recuerden que las fuerzas que van hacia abajo son negativas. Entonces, por eso es que me sale negativo eso. Entonces, si nosotros igualamos la fórmula de la fuerza con este peso que nosotros encontramos aquí, podemos despejar la A. ¿Cómo? Eliminando la M. Y ahí me va a dar A igual a menos G sobre L por X. ¿Vieron? Entonces, con esta formulita, nosotros podemos buscar la aceleración que lleva la masa en el péndulo. Con esta formulita que está aquí. Sabiendo primero, la gravedad, bueno, ya la gravedad la sabemos porque es una constante. Sabiendo la longitud de la soguita, porque mientras más larga la soguita, menor es la aceleración. Eso ustedes lo pueden comprobar. Mientras más corta, el péndulo va a ir más rápido, significa que tiene más aceleración. Mientras más larga, el péndulo va a ir más lenta. Y esta X que está aquí viene siendo la distancia horizontal. La distancia horizontal es lo que yo les dije ahorita. La distancia que va de aquí a aquí, pero en horizontal. Si yo levanto más el péndulo, la distancia horizontal va a ser más grande. Entonces, la distancia horizontal, con relación a la aceleración, mientras más grande la distancia horizontal, mayor aceleración, porque mientras más yo subo el péndulo, más va a ir. Entonces, más recorrido va a tener. Entonces, aquí tenemos la formulita de la aceleración. Luego de la formulita de la aceleración, podemos encontrar la formulita de la velocidad angular. ¿Se acuerdan que la velocidad angular es la velocidad que lleva esa curva? Entonces, ¿qué se hace aquí? Se divide X entre A. Y para no hacerlo muy largo, esa X entre A me da masa sobre segundo cuadrado, no, masa no, disculpen, metro entre segundo cuadrado entre metro. Si yo elimino metro entre metro, me va a quedar 1 sobre segundo cuadrado. Y eso es lo mismo que decir W cuadrado. ¿Por qué? Porque W es igual a radián sobre segundo, que es lo mismo que 1 sobre segundo. Entonces, si es segundo cuadrado, significa que esta W está al cuadrado. Entonces, de aquí podemos encontrar la aceleración angular, la velocidad, la frecuencia angular, disculpen. Y también, bueno, estas dos son la misma.
Lo que pasa es que aquí es W cuadrado y aquí el cuadrado pasa como raíz. Entonces ahí tenemos varias formulitas. Déjenme borrarla para que ustedes vean. Tenemos una formulita para encontrar la aceleración del péndulo y otra formulita para encontrar la frecuencia angular que lleva el péndulo. Luego, por medio de esto, sabiendo de que el periodo es igual a 2pi sobre W, eso lo vimos la otra vez, podemos buscar sustituyendo estos valores, este valor, sustituyendo este valor. Podemos buscar la fórmula de la frecuencia, porque recuerden que la frecuencia es así. La fórmula, no. Espérense. Así. La fórmula de la frecuencia y la fórmula del periodo. O sea que con estas dos podemos encontrar tanto la frecuencia que lleva el péndulo y la frecuencia que lleva el periodo. Y el periodo que lleva el péndulo. Entonces este péndulo, el péndulo dice aquí que es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud del hilo que tiene la masa oscilante e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad. O sea, que en la formulita que vimos anterior, esta es una característica del péndulo, ¿verdad? Directamente proporcional a la longitud. ¿Por qué? Porque el periodo, el tiempo va a ser mayor mientras más grande sea la soguita, ¿verdad? Y con relación a la gravedad, mientras menos gravedad, mayor periodo va a tener. Porque la gravedad, recuerden que es la aceleración que ala la masa. Y si hay menos gravedad, significa que va a alarla menos. Ok. Y aquí otra cosa dice que el péndulo no depende de la masa. O sea, que puede ser cualquier masa y no depende de ella. Luego está el sistema masa-resorte, que es otro instrumento que tiene, un movimiento oscilante. ¿Cómo es este movimiento? Bueno, tenemos una masa agregada a un resorte. Si nosotros comprimimos la masa con relación al resorte y la soltamos, ¿qué hace la masa? La masa hace así, porque el resorte lo que quiere es volver a su estado original. Y luego hace así. Entonces, hace así. Se mueve así. Sí, como el péndulo se mueve así, el sistema masa-resorte se mueve así, ¿verdad? En horizontal. Entonces, este sistema está en base a la ley de Hooke, que ya nosotros vimos antes. La ley de Hooke con relación al resorte, que dice que la fuerza es igual a menos K por X. Recuerden que X viene siendo el desplazamiento que tiene el sistema horizontal y la K viene siendo la constante del resorte. Recuerden que la constante del resorte, que se mide en newton sobre metro, es el numerito que me asegura a mí que el resorte se puede deformar tan fácil. O sea, cuando un resorte tiene una constante K muy bajita, eso significa que el resorte se puede deformar fácilmente. Vamos a suponer un resorte de esos que usan los lapiceros dentro. Si yo lo estiro, fácilmente el resorte se queda estirado. ¿Por qué? Porque el resorte tiene una constante muy pequeña. Pero si es un resorte más grande, vamos a suponer el de los amortiguadores, el resorte que usan los amortiguadores de vehículos, que tiene una constante pero muy elevada. Eso significa que ese resorte se puede deformar, no se puede deformar tan fácil. Entonces, por eso es eso de la constante. Entonces, si utilizamos, en vez de utilizar M por A como utilizamos ahorita,
utilizamos menos K por X, entonces encontramos esta formulita para encontrar la aceleración de esa masa que está ahí. ¿Verdad? Míralo ahí. Esa es la formulita. Luego tenemos, con esa formulita, dividiendo la X entre la A, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Encontramos W. Pero recuerden que ese negativo viene de la ley de Hooke. O sea, yo no puedo entrar ese negativo, no lo puedo entrar aquí, en la raíz. Pero cuando yo paso esto para acá y elevo esto al cuadrado, entonces ese negativo se va de ahí. Entonces aquí tenemos la formulita para la velocidad angular del resorte, ¿verdad? Que se está moviendo. Aquí tenemos la de la aceleración y aquí tenemos la de la frecuencia y el periodo. Porque recuerden, todo movimiento oscilante tiene una frecuencia y un periodo y por eso es que está ahí. Y si se dan cuenta, el resorte depende directamente de la masa y de la constante K. O sea, el péndulo no dependía directamente de la masa, porque en la formulita del péndulo no hay masa. Pero aquí el de resorte sí, aquí sí depende de la masa. Entonces aquí lo dice muy claro, que el sistema masa-resorte depende directamente de la masa. O sea, mientras mayor masa, mayor es el periodo. Mientras menor masa, menor es el periodo. Y así sucesivamente. Y inversamente proporcional a la constante de resorte. O sea, que mientras más grande la constante, menor va a ser el periodo. Y mientras más pequeña sea la constante, mayor será el periodo. Un ejemplo con los amortiguadores de los vehículos. Los resortes de los amortiguadores están hechos para que el vehículo no se mueva tanto cuando cruza por una protuberancia, un hoyo o algo así. Porque los resortes tienen una constante muy alta. Entonces, como la constante es muy alta, el periodo de oscilación va a ser diferente a cuando la constante es cuando la constante es pequeña. Ok, entonces, eso es con relación al sistema masa y resorte. Ahora bien, estos dos sistemas, lo que es el péndulo y el sistema masa-resorte, nosotros lo podemos incluir en esta parte que dice movimiento armónico simple. Este movimiento dice que es un tipo de oscilación, es un tipo de movimiento oscilatorio que se produce cuando un cuerpo es atraído hacia un punto con una fuerza proporcional a la distancia que existe entre ellos. O sea, en el péndulo, el punto que yo puedo decir que es atraído es este punto que está aquí. Porque el péndulo lo que hace es que cruza por el punto, vuelve otra vez a cruzar, vuelve otra vez a cruzar y va a llegar un momento que se queda aquí en el punto. Entonces, en el sistema masa-resorte, ¿verdad? En el sistema masa-resorte, la masa puede quedar aquí. Para mí ese es el punto. Entonces, cuando yo lo estiro y lo suelto, ¿qué hace la masa? La masa comienza a cruzar por el sitio, por el punto, de aquí para allá, de aquí para allá, pero va a llegar un momento que va a quedar ahí otra vez. Entonces, por eso es que se llama movimiento armónico simple. Y además, las ecuaciones, las fórmulas, ustedes la ven casi idénticas. Mírenlo ahí. Esta es la fórmula para la aceleración, tanto del péndulo simple como el sistema masa-resorte. Y si se dan cuenta, son negativas las dos. Dependen de la X. Claro, estas variables que están aquí son variables que pertenecen al péndulo y estas son variables que pertenecen al sistema masa-resorte. Pero son idénticas, ¿verdad? Son idénticas.
Igual también la de la frecuencia angular. También son idénticas. Miren, si la ponemos con la raíz, entonces también son idénticas. ¿Verdad? Entonces, podemos decir que en el movimiento armónico simple, tanto el péndulo como el sistema masa-resorte funcionarían de la misma manera. Pero claro, son instrumentos diferentes, pero funcionan de la misma manera. Y con relación a la frecuencia del periodo, bueno, la frecuencia es frecuencia como sea. Se mide en hertz, es tantas oscilaciones por segundo en los dos. Y con relación al periodo es el tiempo que dura cada oscilación. La oscilación en el péndulo, haciendo así, y la oscilación en la masa y resorte, haciendo así. ¿Verdad? Ok, entonces eso era lo que yo tenía que decirle sobre el movimiento armónico simple. Ya en los ejercicios que haremos, sería más específico, ya los ejercicios que vamos a hacer. Ok, bien. Entonces, hasta aquí, esta parte. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Vamos a ver. Preguntas sobre esto, si la tienen. Ok, si no hay preguntas, podemos dejarlo hasta aquí.